Hola. ¿Alguna vez has sentido que una sombra invisible guía tus decisiones, una voz que susurra no te arriesgues justo cuando estás a punto de dar un paso adelante? Hoy, quiero contarte una historia. No es solo la historia de un pueblo o de un hombre, es la historia de ese miedo que, en silencio, puede llegar a gobernar nuestras vidas. Es también la historia de cómo una simple elección, un solo acto de valentía, puede cambiarlo todo. Así que, te invito a tomar una respiración profunda y a escuchar con el corazón. En un pequeño pueblo a la orilla de un río, donde las aguas se movían con una calma que reflejaba el cielo como un espejo, vivía un joven llamado Arjun. La vida en el pueblo transcurría con un ritmo suave, casi musical. Los gallos anunciaban la llegada del alba, el humo de las cocinas se elevaba lentamente hacia el cielo y el río susurraba día y noche contra las piedras pulidas de la orilla. Arjun había crecido allí. Conocía el sonido del río en cada estación del año. Sabía que árboles ofrecían la mejor sombra al mediodía y que senderos permanecían frescos después de la lluvia. La gente del pueblo respetaba a Arjun, era amable, servicial y siempre dispuesto a escuchar más de lo que hablaba. Pero dentro de Arjun, en un lugar que nadie podía ver, vivía algo más. Vivía el miedo. El miedo caminaba a su lado como un compañero inseparable y silencioso. Moldeaba sus pensamientos mucho antes de que se convirtieran en acciones. El miedo siempre elegía la seguridad por encima del crecimiento, mantenía sus sueños pequeños y sus ambiciones en silencio. Cada mañana, antes del amanecer, Arjun salía de su casa para ir al trabajo. Justo en el límite del pueblo, dos caminos se abrían ante él. Uno era largo, polvoriento y ruidoso. Por él pasaban carretas, las voces de los comerciantes chocaban en el aire y el sol quemaba sin piedad. El otro camino era corto y apacible. Atravesaba un bosque frondoso que corría paralelo al río. Los árboles altos formaban un techo de color verde esmeralda y los pájaros cantaban con una libertad contagiosa. La mayoría de los aldeanos elegía el camino del bosque. Arjun nunca lo hacía. Cada vez que llegaba a esa bifurcación, sus pasos se volvían más lentos. Su mente se inundaba de dudas. ¿Y si me pierdo? ¿Y si aparece algo peligroso entre los árboles? ¿Y si tropiezo y la gente se ríe de mí? El miedo siempre encontraba una razón, una excusa convincente. Y así, una y otra vez, Arjun elegía el camino más largo. Sus piernas se cansaban, su espalda dolía bajo el sol, pero el miedo le resultaba familiar, y lo familiar, para él, se sentía seguro. Por las tardes, Arjun solía sentarse solo junto al río. Observaba cómo el cielo cambiaba lentamente de color, cómo el agua arrastraba los reflejos de las nubes y la luz del atardecer. Veía a otros caminar con confianza, escuchaba sus risas, notaba sus pasos firmes y sus sonrisas fáciles. A veces, se preguntaba cómo sería la vida sin esa carga, sin esa voz constante de temor. Pero nunca permitía que ese pensamiento durara mucho tiempo. Una tarde tranquila, mientras el aire se enfriaba y el aroma a tierra húmeda lo llenaba todo, un sonido agudo rompió la calma. Era un lamento, un grito de auxilio. Arjun se levantó de un salto. El sonido provenía de la orilla del río. Con cada paso que daba, los latidos de su corazón resonaban más fuerte en sus oídos. Cerca del agua, un joven ciervo estaba atrapado en un lodo espeso y oscuro. Sus delgadas patas estaban hundidas, su pecho se movía rápidamente, agitado por el pánico, y sus grandes ojos brillaban de terror. El ciervo luchaba una y otra vez, pero cada movimiento solo lo hundía más. Arjun se detuvo en seco. El miedo lo recorrió como un torrente de agua helada. ¿Y si me ataca? ¿Y si resbalo y caigo en el lodo también? ¿Y si no puedo ayudarlo y solo empeoro las cosas? Sus pies, por instinto,
comenzaron a retroceder. En ese preciso instante, una suave luz dorada apareció detrás de él. Un anciano estaba allí, sosteniendo un pequeño farol. Era un hombre que vivía cerca del bosque. Hablaba poco y pasaba sus días cuidando de animales y aves heridas. Cerca de su humilde cabaña, muchas criaturas habían encontrado sanación. El anciano miró al ciervo y luego a Arjún. El ciervo tiene miedo, dijo con una calma asombrosa. Pero el miedo no siempre significa peligro. A veces, solo significa que se necesita ayuda. Arjún bajó la cabeza, avergonzado. Quiero ayudar, dijo en voz baja, pero tengo miedo. ¿Y si cometó un error? El anciano le dedicó una sonrisa amable. El miedo habla muy alto, respondió. Pero el coraje habla a través de la acción. El ciervo volvió a gemir. El río fluía en silencio, como si estuviera escuchando. Arjún sintió una opresión en el pecho. El peso de ese momento era inmenso. Podía darse la vuelta y marcharse. Nadie lo culparía. El miedo quedaría satisfecho. O podía quedarse. Lentamente, con el corazón en la garganta, Arjún dio un paso adelante. El lodo se sentía frío y pegajoso bajo sus pies. Sus piernas temblaban. Sus manos no dejaban de temblar. El miedo gritaba dentro de su mente, ensordecedor. Pero otra voz, un susurro casi imperceptible, le dijo, sé valiente. Arjún se arrodilló con cuidado. Empezó a apartar el lodo con las manos. Sus dedos resbalaban, el fango lo atraía hacia él. Por un momento, el pánico regresó. Su respiración se aceleró, sintió que su corazón se debilitaba. Estuvo a punto de rendirse. Pero entonces, miró a los ojos del ciervo. Y en ellos vio reflejado el mismo miedo que él había cargado durante toda su vida. Arjún hizo una pausa. Respiró hondo, lenta y deliberadamente. Con una paciencia que no sabía que poseía, y con un esfuerzo renovado, lo intentó de nuevo. Poco a poco, el lodo cedió. Una de las patas del ciervo quedó libre. En un movimiento súbito, el animal se puso en pie y corrió hacia la seguridad del bosque. El silencio volvió a llenar el aire. Arjún permaneció inmóvil, cubierto de lodo, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba agotado, pero su corazón, por primera vez, se sentía ligero. El anciano asintió con la cabeza. Tuviste miedo, dijo. Y aún así, actuaste. Eso, joven, es el verdadero coraje. Esa noche, Arjún no pudo dormir. Su mente revivía ese momento una y otra vez. El miedo, el paso adelante, el alivio. El miedo siempre le había dicho, detente. Pero ese día, el coraje le había respondido, inténtalo. A la mañana siguiente, Arjún se encontró de nuevo frente al sendero del bosque. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando patrones danzantes en el suelo. Los pájaros cantaban libremente. El camino parecía tranquilo y acogedor. Su corazón comenzó a acelerarse de nuevo, el miedo había vuelto. Pero esta vez, Arjún no se dio la vuelta. Dio un paso. Y luego otro. El bosque lo recibió con aire fresco y sonidos tranquilos. No pasó nada malo. Los días se convirtieron en semanas, y Arjún comenzó a cambiar lentamente. Hablaba cuando tenía ideas. Se ofrecía para nuevas tareas. Aceptaba sus errores como lecciones. El miedo todavía vivía dentro de él, pero ya no gobernaba su vida. Se había convertido en un susurro, no en un grito. Una tarde lluviosa, el río comenzó a crecer peligrosamente. El pánico se apoderó del pueblo.
El anciano, al acercarse a la orilla para observar la corriente, resbaló y cayó. La gente se quedó paralizada, congelada por el miedo. Arjun sintió que el viejo temor volvía a surgir dentro de él. Pero recordó al ciervo, recordó el bosque, recordó aquel primer paso valiente. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia adelante y ayudó al anciano a ponerse a salvo. La lluvia amainó y el peligro pasó. Los aldeanos miraron a Arjun de una manera diferente. El hombre que una vez evitaba el miedo, ahora lo enfrentaba para ayudar a otros. Al amanecer, Arjun estaba de pie junto al río. Las aguas fluían tranquilas de nuevo. El cielo estaba despejado. El miedo no había desaparecido por completo, pero su coraje se había vuelto mucho más fuerte. Arjun había aprendido una verdad poderosa. El miedo no es un muro, es una puerta. Así que, si alguna vez el miedo te detiene, recuerda esta historia. El miedo siempre hablará primero, con voz fuerte y urgente. Pero el coraje responde con acciones. Respira hondo. Da un solo paso. Porque cada acción valiente crea una reacción, y el coraje siempre abre un nuevo camino. Deja de vivir con miedo. Empieza a vivir con coraje. El miedo no desaparece en un día, pero el coraje crece cada vez que decides avanzar a pesar de él. La vida que realmente deseas comienza justo al otro lado de la comodidad que el miedo construye para ti. Cuando eliges la acción por encima del temor, incluso los pasos más pequeños se vuelven inmensamente poderosos. Si esta historia ha encendido una luz en tu interior, te invito a suscribirte a nuestro canal para encontrar más relatos que inspiran calma y motivación. Cada historia es un suave recordatorio para enfrentar el miedo, cultivar el coraje y vivir la vida que mereces. Activa las notificaciones para no perderte ninguna nueva lección que pueda cambiar tu perspectiva.